Redonda al valor económico del turismo. Como todos mis antecesores, yo también pienso que esta es la mesa más importante que vamos a hacer en el curso. Y no porque yo la modere como vicepresidente del Consejo Social, sino porque tenemos un panel de expertos de muchísimo nivel. Y de hecho voy a empezar presentándoles para darle valor a la misma. En el centro presidiendo tenemos a César Calleja, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, o sea que estás en casa, alumni, César, y actualmente es socio responsable de consultoría de Price Waterhouse y siempre ha tenido mucha experiencia en temas de consultoría, en temas relacionados con el turismo, en diferentes empresas, en Telefónica, en IBM, pero siempre haciendo consultoría a empresas del sector como cadenas hoteleras, agencias de viajes y operadores de transporte. Además es profesor de programas de posgrado en diferentes universidades y un verdadero especialista en el mundo del turismo. A su izquierda está Eugenio de Quesada, que es editor y periodista y presidente del grupo Nexo, que fundó en el año 88 y siendo director general de sus 3 filiales, es director del semanario Nexo Tour y de la plataforma digital diaria, decana de la información turística de España ya desde hace 21 años. Dirige los digitales Nexotel de alojamiento, Conexo de congresos y convenciones y Nexobús de transporte de viajeros. Tiene la medalla al oro al mérito turístico, concedida por Real Decreto por acuerdo del Consejo de Ministros. Ha recibido el premio Hermestura a la excelencia profesional y es vicepresidente de la Mesa de Turismo, preside la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo y Futuralia, que es el foro de sostenibilidad medioambiental del turismo. Una experiencia muy importante. Y por último, y yo creo que es una novedad en una mesa como esta, tenemos la suerte de tener al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad, querido Javier, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, es imposible hacer una biografía del decano porque podríamos dedicar solo la charla a leer todos sus logros médicos, pero bueno, por hacerlo rápido, es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y colabora asistencial como cirujano general y de aparato digestivo en el Hospital Clínico San Carlos. Ha sido director del Departamento de Cirugía, subdirector del Instituto de Salud Carlos III, director del Banco Nacional de Líneas Celulares. Bueno, y tiene muchísimo trabajo detrás de la investigación biomédica, así como sus implicaciones éticas y legales. Me parece muy interesante destacar que ha sido pionero en el uso de donantes en parada cardiocirculatoria como fuente de órganos para trasplante y así como el trasplante de islotes de Langerhans en diabetes de tipo 1. Ha dirigido 14 tesis doctorales, ha sido autor o coautor en más de 190 publicaciones científicas. Bueno, la verdad es que es una biografía impresionante. Pues con esos 3 ponentes vamos a tratar de definir, y sobre todo para los estudiantes que os vais a dedicar al turismo, un poco conocer la implicación económica que tiene lo que vais a estudiar y lo que significa el turismo para la economía de nuestro país. Y voy a empezar con el decano, porque claro, meter un médico en una mesa sobre el valor económico del turismo, la verdad es que extraña. Si hubiéramos hecho este curso hace 2 años, lo hubiéramos metido como turismo sanitario, probablemente, ¿no? Tendría más sentido que otra cosa. Pero es que ahora mismo el aspecto sanitario incide muchísimo en el turismo. Y sí quería plantearte, antes de que nos traslades, que has preparado una exposición de cómo afecta el miedo y la parte sanitaria al turismo, sobre todo en el día de ayer, se trató mucho por parte de los empresarios turísticos la necesidad de empezar a medir la enfermedad de otra forma, no solo por la incidencia acumulada, que ya sabemos que ahora mismo, por ejemplo, está incrementándose muchísimo, pero sí nos gustaría, y estoy seguro que nos gustaría a todos, que nos trasladaras cómo ves tú la posibilidad de hacer esas mediciones de otra manera, que sean más realistas, y cómo incidiría eso en el turismo. Así que, decano, tienes la palabra. Sí, yo creo que sí. Adelante, ponte a hablar. Perdón. Gracias por la amable presentación.
Y bueno, yo creo que justo la pregunta que haces la respondo en un par de diapositivas que he puesto. Entonces, porque yo siempre, vamos, lo he dicho desde el principio, pero ahora especialmente, lo importante de esta pandemia es cómo ha tensionado el sistema sanitario. Entonces, lo importante es ver la situación del sistema sanitario, es la medida que importa ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora afecta sobre todo a personas jóvenes cuya mortalidad es prácticamente, si no despreciable, muy cercana a cero, y lo importante es tener disponible material y personal sanitario. Entonces yo... Está claro, habría que... Y lo pongo en una gráfica clarísimamente, si ahora lo podemos ver. Adelante, todo tuyo. Bueno, había preparado una breve introducción al tema. Todos recordamos el episodio de las Torres Gemelas, la tragedia hace 20 años, en que nada menos morían 3.000 personas. A mí me impactó en aquel tiempo el dolor de los familiares, las pérdidas económicas, y es que el cerebro humano es muy poco eficiente a la hora de dimensionar. La pandemia actual, solamente en Estados Unidos llevan 600 y pico mil muertos. En España, que está como 14º país, van más de 80.000. Quiero decir, las dimensiones la diferencia es tremenda. Y es importante coger esta perspectiva que llevamos más de 4 millones de muertos con esta pandemia. No es la primera ni la última. A lo largo de la historia se han sucedido cantidad de pandemias y mucho peores que la actual. Con la flecha está señalada la pandemia de la peste bubónica, la peste negra, que causó 50 veces más muertos de los que llevamos con esta pandemia, 200 millones de muertos en una Europa mucho menos poblada que la actual. El que la movilidad afecta a la diseminación de las enfermedades transmisibles no es nada nuevo. En el siglo XIV no había turismo, obviamente, pero había rutas comerciales muy transitadas. Las calzadas romanas ya estaban destruidas para esa época y las comunicaciones por carretera por calzada eran muy malas, pero sin embargo eran muy buenas las comunicaciones por barco. Y se aprovechó, el inicio se remonta a roedores salvajes asiáticos. Los mongoles eran muy aficionados a las pieles, a través de la ruta de la seda lo llevaron a la península de Crimea, a Constantinopla, y desde Constantinopla por mar las sucesivas oleadas afectaron a los puertos marítimos más cercanos. A partir de los puertos marítimos se diseminaba hacia el interior en las sucesivas oleadas y así causó 400 años de pánico absoluto en Europa. La consigna era huir pronto, huir lejos y regresar tarde, porque la única manera de protegerse era esa, alejarse. En las ciudades quedaban solamente clérigos y algunos pocos médicos que administraban sacramentos o las medicinas de aquel tiempo. Los EPIs, que aquí en la ilustración se ven de aquel tiempo, no son muy diferentes de los actuales en el sentido de protección. Únicamente llama la atención el pico que tenían, y es porque se achacaba a putrefacción del aire, al mal olor, o sea que el respirar aire putrefacto intoxicaba la sangre y luego pues digamos se argumentaba por la pus que salía por las pústulas, por los bubones, ¿no?, que son ganglios linfáticos infartados. Entonces lo que tenían en el pico eran esponjas impregnadas en alcanfor o en otras sustancias olorosas que teóricamente combatían ese respirar aire putrefacto. La pandemia de viruela no se quedó muy atrás. Causó 10 veces más muertos que ahora. Y las personas morían como en la peste bubónica, morían la mitad o más de las personas que lo contraían, y los que no, pues los dejaba con secuelas tremendas. Tampoco había turismo, pero había cruzadas, había movimientos migratorios masivos y sobre todo aconteció el descubrimiento de América. La viruela junto con la gripe,
junto con el sarampión, junto con el tifus exantemático, diezmaron la población de América, de la América descubierta en aquel tiempo, que era inmunológicamente virgen. Una prueba de la masacre es que en México se calculaba una población de 18 millones de habitantes cuando llegaron los españoles, y a los pocos años, para 1600, había solo 1 millón de habitantes. El descubrimiento de América también influyó el movimiento que supuso en otra pandemia, la hipótesis más, que es la sífilis, la hipótesis más barajada es que se trajo de treponemas que causaban el pián, etcétera, una serie de treponemas diseminados por América, se trajo por las acompañantes de Cristóbal Colón, y de hecho en España los primeros casos se dieron en Barcelona, poco después de que fuese a rendir el tributo a los reyes católicos Colón. A partir de ahí las tropas del gran capitán lo llevaron a Nápoles, y se puede trazar la diseminación por el retroceso de las tropas francesas. Los lugares donde se asentaron, ahí aparecieron focos de sífilis. Es la hipótesis más aceptada. Desconcertó un poco el caso del SIDA, porque apareció, se diseminó muy rápido y apareció simultáneamente en ambas costas de Estados Unidos. Y era una cosa totalmente inesperada. Se resolvió el enigma cuando se vio que el paciente cero era un empleado de una compañía aérea homosexual que mantenía 250 o más relaciones sexuales al año, con lo cual se distribuyó rápidamente, y por eso fue la gran explosión del SIDA. Gracias a la viruela se descubrió el feliz descubrimiento de que inoculando formas atenuadas de la enfermedad se podía proteger de la enfermedad originaria, y de ahí surgió la vacuna Jensen, a través de las costras de las pústulas de las ubres de las vacas. Las vacunas han erradicado multitud de enfermedades y otras las han dejado en una incidencia anecdótica. La historia también, la observación de las vacunas también nos da una información importante para interpretar el momento actual. En el caso del sarampión, cuando se han relajado las costumbres, se ha dejado de vacunar y se ha pensado que ya estaba superado, ha habido brotes de nuevo de sarampión. Es decir, no se puede bajar la guardia, la vacuna es eficaz, pero sí se mantiene la prudencia. La imagen del coronavirus es de todos conocida, hay unas espigas o espículas con las que se une al receptor celular para introducirse en las células. Estas espigas son las que son reconocidas por los anticuerpos que la rodean e impiden que el virus entre en la célula. A través de marcadores moleculares, ya sea en mucosas o ya sea en plasma, se puede seguir la evolución de la enfermedad. Al principio se detecta el virus, el RNA mensajero del virus, o bien antígenos del virus, y posteriormente desaparece el virus, pero quedan los anticuerpos. En primer lugar la IgA, la inmunoglobulina A, que es de mucosas, posteriormente la artillería pesada, que es la IgM, muy poco específica pero muy fuerte, y desaparece, y posteriormente la inmunoglobulina G, que serían las bombas inteligentes, que van mucho más dirigidas, pero duran más tiempo. Menos potencia, mucho más precisión y duran más tiempo. En estas moléculas se basan las pruebas de detección. El gold estándar es el PCR, la PCR, que detecta el RNA viral. Hay pruebas de detección de antígenos, son muy poco fiables en general, poco específicas y poco sensibles. Hay muchas, unas son mejores, otras son peores, imposible delimitarlas porque no han sido testadas suficientemente ninguna de ellas. Hay también test de anticuerpos que no detectan la infección activa al principio, pero sí detectan el estado de inmunidad posterior. Es importante señalar que hay ventanas en las cuales la PCR no detecta al principio de la enfermedad, y una vez que se erradica el virus o se está erradicando, hay momentos en que el individuo puede contagiar, pero no se detecta, la PCR es negativa. Esto, junto con los casos asintomáticos, que son la gran mayoría, sobre todo estamos hablando ahora de jóvenes, hace que lo fundamental sea seguir manteniendo las medidas de protección. Las medidas de protección no son todo o nada.
No hay cero riesgo, tampoco hay 100% de riesgo. En este sencillo experimento se observa cultivo bacteriano, pero las bacterias van en las mismas gotitas que van los virus. Cuando se canta, se tose, se estornuda, se sueltan gotitas. Si hay mascarilla, se sueltan menos gotitas. 0 gotitas nunca, 0 nunca, menos. Alrededor del individuo pues hay una nube de gotitas microscópicas que depende, cuya duración y extensión depende de la aireación, de la temperatura, de la radiación solar, etc. Por eso es importante, sigue siendo importante la mascarilla, la distancia social y la ventilación de espacios cerrados. En el ciclo del virus, cuando penetra en la célula, ya se sabe que hackea la maquinaria celular para producir copias de sí mismo, y se han identificado numerosas moléculas que pueden bloquear distintos pasos. Son futuros fármacos o fármacos que se están utilizando, ninguno de ellos es especialmente eficaz. Lo que sí se ha mostrado tremendamente eficaz son las vacunas. Las vacunas más conocidas son las de RNA y las que utilizan vectores virales. La tecnología de RNA es una tecnología novedosa y sorprende la velocidad con la que se ha creado la nueva tecnología y se han creado las nuevas vacunas a partir de ella. Es asombroso realmente. Las vacunas de RNA, el RNA penetra en células musculares y las células musculares producen antígenos de virus, con lo cual el individuo el sistema inmune cree que está infectado y produce anticuerpos. Los vectores virales son virus inofensivos, adenovirus, normalmente de hámster, de primate, inofensivos para la especie humana, pero que se le colocan RNA para que expresen proteínas como si fueran coronavirus, engañan al sistema inmune, el sistema inmune responde contra ellos y el individuo queda protegido. Aparte de los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, que es la inmunidad conocida, hay otros linfocitos, que son los linfocitos T, que producen otro tipo de inmunidad que es importante, porque lo que hacen son linfocitos asesinos, que lo que hacen es matar la célula infectada para que no produzca más virus. Lo importante de estos últimos, y también de algunos de los B, es que persisten durante mucho tiempo. Los anticuerpos desaparecen, pero algunas de estas células con memoria se quedan escondidas en los ganglios linfáticos. Y esto hace que pueda haber una cierta memoria inmunológica que dure décadas o incluso toda la vida. No se sabe en el caso del coronavirus, pero en otras infecciones es así. No hay una época en la que se sepa tanto sobre vacunas a nivel del público general como la época actual. Tampoco hay una época en que haya una sospecha tan grande sobre intereses económicos y políticos detrás de las vacunas. En parte ha fallado la comunicación de una manera desastrosa y esto ha provocado que se circulen gran cantidad de fake news y bulos. Esto tampoco es nuevo. Los que tengan cierta edad y recuerden el tema de la colza, recordarán cómo en Torrejón de Ardoz se hizo una matanza de perros, gatos y pájaros pensando que eran los vectores de la intoxicación, que al final era aceite. El lenguaje científico es un lenguaje prudente, que busca causalidad, que busca comprobación. El lenguaje de la calle, el lenguaje de Twitter, es un lenguaje dogmático. Los publicistas saben que el lenguaje dogmático llega mucho más al público que el lenguaje, digamos, dubitativo. Ese es el problema. Asimov decía una frase que siempre me ha parecido importante, y es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Y esto en parte es uno de los problemas que tenemos. La vacunación, el número de dosis ha crecido exponencialmente, como dije antes. En España llevamos un ritmo razonable. Si comparamos con el nivel, con la población, el porcentaje de gente vacunada es mínimo. Las rayas negras, las zonas negras indicarían lo que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño, un porcentaje de gente inmunizada de tal manera que impida la progresión del virus, que corte la epidemia. Estamos muy lejos, sobre todo en Asia y en África. Esto ha propiciado una especie de turismo vacunal al que se refería nuestro moderador, que ha hecho que la eficacia de la vacuna y los retrasos, que la gente que tenga medios pues intente ir a algunos países que lo han ofrecido explícitamente, como los que ahí aparecen. Estamos asistiendo en los últimos días a un pico de contagios. La métrica
peligrosa que hablábamos antes. En parte por una relajación de costumbres, por el pensar llega el buen tiempo, la vacuna, etcétera. Esto ha hecho que se publiquen titulares sensacionalistas en el sentido muy de crear alarma en la población. Incluso han dañado algunas noticias, y algunas decisiones políticas han dañado importantemente al turismo. La curva importante, la métrica importante, y la que siempre he dicho desde el principio, es los ingresos hospitalarios, porque es lo que tensiona al sistema de salud. Los ingresos hospitalarios en la actualidad están muy bajos, probablemente aumenten algo, porque hay un cierto decalaje, pero el hecho de que el personal sanitario esté vacunado, que haya disponible personal sanitario y que haya recursos y que los pacientes que ingresen sean más jóvenes, con lo cual habrá menos morbimortalidad, hará que la ola, digamos, de la métrica fiable sea mucho más moderada. En esto hay una cierta inercia, que todos conocemos. Estas oleadas son por la inercia, porque cada decisión que se toma, cada cambio de costumbre que se implanta, tarda 14 días aproximadamente en hacer efecto. Es como frenar en suelo mojado. Y esto también crea una cierta confusión y una cierta también desconfianza sobre lo que está pasando. La percepción del riesgo es subjetiva. La vida es riesgo. Y no hay prueba más clara de que es subjetiva como el hecho de que cuando comparamos el riesgo real y el riesgo percibido, hay una disparidad tremenda. El riesgo percibido de ataques terroristas, de morir por un ataque terrorista, es importante para un turista que acude a un sitio donde hay esta tensión. Sin embargo, el peligro real es mínimo. Sin embargo, a lo mejor el riesgo del tabaco es tremendo y la percepción del fumador es mínima. En parte parece que el fundamental elemento que influye en la percepción del riesgo es la capacidad de control, si es decisión mía o decisión de otro. Por ejemplo, el tabaco es decisión mía, no lo pienso que es tanto riesgo. Riesgos tremendamente mínimos como el que te muerda un tiburón en la playa, bañándote en la playa, pues a pesar de que es totalmente incontrolable, tú no tienes ningún control sobre el tema, con lo cual se percibe y tiene influencia demostrada sobre el turismo en determinadas zonas de Australia sobre todo. En el caso de las vacunas, del miedo a las vacunas, pues pasa algo parecido. La percepción del riesgo se da tanto para efectos turísticos y es tan irracional como el miedo a los efectos secundarios de las vacunas, que son extremadamente raros, sobre todo si se pone en perspectiva cuando se comparan con el riesgo de tomar un paracetamol o de tomar un ibuprofeno o fármacos que se usan normalmente. La píldora anticonceptiva no digamos. ¿Cómo pronosticamos el futuro? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos espera? Hay cantidad de algoritmos matemáticos en marcha para calcular lo que va a pasar. Ninguno es totalmente fiable, pero pasa lo mismo con la predicción del tiempo. Hay cantidad de algoritmos y ninguno es totalmente fiable, y lo que se hace es una suma de algoritmos. Esta suma de algoritmos se ha empleado también para predecir qué va a pasar después del verano con esta epidemia. Y es muy interesante el resultado. Las dos gráficas de arriba son sin distancia social, sin poner demasiado acento en la distancia social y en la mascarilla. A la izquierda sin vacuna, a la derecha con vacuna. Fijaos que comparadas con las curvas de abajo, previstas para final de año, en las que hay distancia social, distancia física, y mascarilla, independientemente que haya mucha vacuna o que haya poca vacuna, las perspectivas son halagüeñas. Es decir, estas curvas señalan la importancia, lo que de verdad es importante, no fiarlo todo a la vacuna. Riesgos que seguirán emergiendo, las mutaciones del virus. Ya la OMS reconoce varias mutaciones preocupantes. De momento parece que la vacuna sigue siendo efectiva frente a las mismas. Nuevas enfermedades transmisibles que aparecerán sin duda.
Pero una cosa, si hemos de sacar alguna enseñanza, y esta es la última diapositiva de esta pandemia, es que han funcionado la mascarilla, la distancia, la ventilación y han funcionado las vacunas. El uso de mascarilla, distancia y ventilación son comportamientos. No existe método más eficaz para cambiar comportamiento que la educación, que la formación. Las vacunas han dependido de una inversión tremenda en investigación y desarrollo. Tenemos que cuidar ambas facetas, que ambas facetas se dan en nuestra universidad. Educación, formación e investigación para prepararnos para las siguientes eventualidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Pues César, Eugenio, os han hecho una introducción fantástica para, con todo lo que ha dicho el decano, entrar un poco en el objetivo de la mesa, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto en el PIB que tiene el turismo? Veníamos de 2019 con un 12,4, en 2020 ha sido un 4,3, o sea que es evidente la reducción que ha habido. Con esta situación, ¿cómo veis esa evolución? ¿Qué pensáis que va a pasar? ¿Va a seguir manteniendo tanto peso en el PIB español o se va a adecuar un poco al resto de sectores? César, empiezas tú y luego... Perfecto. Bueno, lo primero que quería era dar gracias a la Universidad Complutense por invitarme a participar aquí, a la que fue mi casa, como has dicho, Luis, sigue siendo, por lo menos sigo llevando dentro. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la presentación, Luis. A mí que me presentes como experto en el sector, teniendo personas como Eugenio o el propio Jesús Nuño aquí, que son auténticos expertos del sector, como mínimo me ruboriza. O sea, que experto nada, algo conocedor y algo experimentado. Y yendo a la pregunta que me haces, bueno, el peso que tiene el sector del turismo en el PIB en España, que es mayor que en otros países, que son competidores nuestros, lo primero no es fruto de la casualidad, es el resultado de muchos años de buen trabajo de monetizar activos que tiene España, activos entendidos desde el punto de vista de, pues activos es el sol, la playa, es la naturaleza, es nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro patrimonio histórico, artístico. Todo eso son activos que hemos ido monetizando, unos en mayor medida que otros. De hecho, pues se conoce, incluso se denosta un poco el famoso turismo de sol y playa y se critica, pero como digo, ese peso es algo que forma parte del trabajo de muchos años y no es fruto de la casualidad. Yo cuando oigo el debate sobre si el turismo debe pesar o no debe pesar tanto en la economía española, bueno, lo primero que me pregunto es solo en España somos capaces de criticar aquello que tenemos bueno, diferencial y que nos hace únicos y que nos genera riqueza, ¿no? Y ese criticar lo que tenemos bueno lo quiero enmarcar dentro de nuestro permanente espíritu de superación y de país ambicioso, ¿no? Que busca siempre nuevas metas. Desde ese punto de vista yo creo que España sí que tiene una necesidad de buscar, pero como cualquier otro país, dentro de esa ambición buscar otros nuevos modelos de generación de riqueza más allá del turismo, pero siempre como complementarios al mismo. Es que a mí no se me pasa por la cabeza que tengan que ser sustitutivos en ningún caso, ¿no? Y yo creo que ese es para mí el primer mensaje esencial dentro de ese debate que hay. Y luego, por otro lado, si nos centramos ya en lo que es el turismo, pues sabemos que dentro del turismo hay muchas variantes de turismo, no es lo mismo el turismo cultural que el turismo de ocio, que el turismo de sol y playa, que el turismo de shopping o que el MICE, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que trabajar en una cierta transformación del sector desde el punto de vista de mejorar su sostenibilidad y su rentabilidad. Pero eso no quiere decir que tengamos que despreciar o menospreciar el valor que tiene y el peso que tiene el turismo desde el punto de vista económico. Gracias, César. Eugenio. Bueno, pues ante todo, muy buenos días y efectivamente muchísimas gracias al Consejo Social de la Complutense y a Jesús Nuño por invitarme y, por supuesto, a la Universidad y a su Facultad de Comercio y Turismo por la excelente labor que hace. Y no digamos a nuestro querido Luis, al
moderador. Bueno, quizá convendría efectivamente fijar algunas de estas magnitudes que permitan saber cuál es el valor económico del turismo que damos por supuestas y quizá no deberíamos darlo. Y yo, si me permiten, voy a enunciar, pues para empezar, la aportación al PIB, que estaba estimada antes de la pandemia entre el 12,4 12,6 en el 2019, que se desplomó hasta el 5% el año pasado, y que, según un estudio que está realizando la Mesa del Turismo con la colaboración de otra universidad, está entre el 20 y el 22, incluyendo el valor inducido o agregado del turismo. Bueno, a pesar de los pesares, este año, según datos de COE, del Consejo de Turismo, la facturación del sector estará entre 66.000 y 77.000 millones de euros. Esto a pesar del desplome, ¿no? Hay también elementos esenciales, como la contribución que hace el turismo a la balanza de pagos, que como saben tiene un desequilibrio endémico. Los españoles compramos más fuera de lo que vendemos y eso genera un agujero en la balanza de pagos que viene corrigiendo desde hace décadas el turismo, al punto efectivamente de evitar o de corregir, como digo, ese desequilibrio. En términos de empleo, los 2,7 millones de empleos directos que genera el turismo suponen un 13% del empleo en España. Y aquí no estamos contando el 30%, digamos, de los ingresos que por turismo tienen los taxistas en las ciudades, ¿verdad? O el consumo de carne o de huevos, o la parte de la fabricación de trenes de lavado o de lencería para hoteles, del porcentaje de una serie de proveedores puramente industriales, ¿no? Entre los valores sociales también hay que tener en cuenta la valiosísima contribución que el turismo hace al reequilibrio territorial. Tengamos en cuenta que antes del éxito, del boom del turismo en España, las zonas más deprimidas eran las islas y los litorales. Las Islas Baleares o las Islas Canarias, donde, utilizando una terminología digamos coloquial, la gente se quitaba el hambre a tortas, ¿no? Pues esa España atrasada, con problemas, ya digo, de cubrir las necesidades esenciales, se vio favorecida por el turismo, y no digamos lo que eso supuso en la costa litoral de Andalucía y de otras partes de España. Y además con una compensación hacia la economía rural, que bien sabemos, por el auge de las casas rurales, de la hotelería en la España de interior, que está ayudando y mucho a que la España vaciada encuentre opciones económicas, y el turismo es una de las pocas. Ayuda a fijar a la población local. Es un sector exportador extraordinario. Es curioso que, en fin, en la imaginación, en el magín de los ciudadanos, aquello que no es un producto no parece que sea un sector exportador, pero los servicios también son sectores exportadores, y el turismo es el principal sector exportador, al vender un producto a compradores extranjeros que efectivamente disfrutan o consumen en España. Y no digamos la aportación que hace en forma de impuestos, tanto en el IRPF de esos 2,7 millones de trabajadores directos, como en el IVA que grava el consumo, como en los arbitrios de tipo, digamos, municipal o local, ¿no? De alguna forma estamos ante un sector cuya aportación al gasto público, al tesoro, es esencial, ¿no? Entonces, claro, hablar de que este sector no genera valor, o genera poco valor añadido, bueno, es simplemente hacer un ejercicio de una exhibición de ignorancia, porque está muy bien, efectivamente, industrializar España, y quien esto lo dice desde un ministerio haría bien en decirlo en el propio Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, si hay que industrializar España, ¿qué estamos esperando para hacer los estudios previos? ¿O es que se espera que se haga sin la participación del Estado? En cualquier caso, lo que tenemos claro es que el turismo es un sector esencial y que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Tengo incluidas aquellos elementos de valor añadido que aporta el turismo a la parte económica, pero me lo guardo para no monopolizar en exceso las intervenciones. Sí, gracias, Eugenio. En ese sentido, y al hilo de
de lo que ha dicho el decano, de qué medidas de protección, qué cosas vienen para quedarse, ¿cómo creéis que se va a transformar la forma de viajar, el turismo, y cómo puede afectar eso al desarrollo económico del sector? Bueno, yo diría que en el corto plazo, o de manera inmediata, vamos a ver, más allá de la caída del volumen de negocio, es un cambio en el perfil del viajero. Veremos una transición, un viajero que inicialmente será más de viajero turista, bueno, digo turista porque será turismo vacacional, no de business travel, poco vamos a ver en los próximos años. Será un tipo de viajero de proximidad que le dé mucha importancia. Según los mercados emisores le dan importancia a diferentes cosas, unos valoran el sol, la playa. Hay, por ejemplo, los asiáticos valoran mucho la seguridad, no valoran tanto el sol y la playa, valoran la cultura, el ocio. Dentro de la seguridad se le va a dar mucha importancia a todos los temas que ha mencionado el decano. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental que los países receptores traslademos esa imagen de destino seguro. Y el viajero también, este transitorio que tenemos, será un viajero que gaste menos, lo cual nos tendrá que hacer trabajar en cómo conseguimos mejorar la propensión al gasto del viajero, y que compre a través de canales digitales. Eso desde el punto de vista del perfil del viajero. Y luego lo que vamos a ver, evidentemente, también desde el punto de vista de los mercados emisores es, pues inicialmente empezaremos viendo una recuperación más a través de los países próximos, en este caso los europeos. Posteriormente podrá llegar un poco más adelante, en la medida en que seamos capaces de transmitir esa imagen de seguridad y normalizar la situación a través de las vacunas y todo lo que ha explicado el decano, pues podremos ver cómo primero vendrá el turismo de proximidad, luego el norteamericano y finalmente el asiático, que también posiblemente sean los más recelosos. De hecho, pues ahora yo creo que muchos hemos pensado, cuando veíamos hace 5 o 10 años a los turistas asiáticos con las mascarillas por la calle, nos llamaba la atención, ¿no? Y ahora hemos entendido el porqué. Entonces siempre han sido mucho más recelosos a los temas de seguridad, ¿no? Entonces, pues iremos viendo esos cambios, pero luego, por otro lado, yo creo que también vendrán, aunque supongo no me voy a extender, tendremos oportunidad de hablar después, pues vienen oportunidades, ¿no? dentro de este nuevo entorno. No todos son malas noticias, y desde luego hay ámbitos en los que se puede trabajar dentro del sector en España para alcanzar los famosos niveles de pre-COVID, y que no voy a desvelar mi opinión sobre eso, porque supongo que nos lo preguntarás después. Sí, sí, así es. Genio. Bueno, decano, tú puedes intervenir cuando quieras también, ¿eh? Para que... Bueno, yo si me permite el moderador, como el tema efectivamente es el valor económico del turismo, yo sigo con mi libro, ¿eh? un poquito al menos, ¿no? Bueno, aportaciones valiosas del turismo, efectivamente, desde el punto de vista económico, pues a la marca España, por ejemplo, ¿no? 84 millones de turistas que vienen a conocer in situ nuestros productos, nuestras bondades, nuestras fortalezas, no es moco de pavo, ¿no? Y eso afecta pues al consumo, porque aquí conocen vinos, prueban quesos, productos de diferentes tipos que después siguen consumiendo en sus países de origen, ¿no? La condición de España como destino residencial, bueno, pues el que España sea la California de Europa, el que tengamos una importante cantidad de pensionistas que vengan aquí a España a vivir y a gastarse sus pensiones, pues bueno, es una excelente noticia, ¿no? Desde el punto de vista de la aportación económica que el turismo hace. Si hablamos efectivamente del MAIS, del turismo, digamos, corporativo o de eventos, los congresos en el ámbito de la ciencia y la cultura, las convenciones en el ámbito económico, empresarial y comercial, los eventos de innovación y de tecnología, las presentaciones de productos, todo esto lo que está generando son prescriptores, y cuando tenemos un congreso de psiquiatría o de cardiología con 50.000 psiquiatras o 50.000 cardiólogos, y no estoy hablando de cifra hablando por hablar, es que esas son cifras reales del Congreso Internacional de Cardiología, que se ha celebrado, por cierto, en España en varias oportunidades. Pues estamos hablando de prescriptores de un extraordinario valor, que cuando vuelven a sus países, ¿verdad?, hablan bien de España.
Bueno, qué decir de las infraestructuras, ¿no? España es el país probablemente con más aeropuertos de la Unión Europea. Su aportación al mantenimiento de los puertos, de la red viaria, del propio ferrocarril y de la alta velocidad es esencial. En materia de sostenibilidad, bueno, han sido los turistas centroeuropeos, fundamentalmente alemanes, pero también franceses y de otros países, los que han exigido a los proveedores españoles, a los hoteleros españoles, una horizontalidad en contra de la verticalidad, una sostenibilidad, un cuidado, un respeto del medio ambiente, con lo cual, lejos de ser hordas depredadoras, los clientes, los turistas, contribuyen de una forma muy positiva a la conservación del entorno medioambiental. En el ámbito de la internacionalización, bueno, España es el primer país inversor en el Caribe, por encima de Estados Unidos, ¿no? Y lo es específicamente en el sector turístico, mediante la exportación de un know-how y, como digo, un ejercicio brillante de internacionalización, ¿no? Bueno, ojalá este verano hubiéramos podido o podamos hacer caja, porque la economía tiene en el turismo durante la temporada de verano una excepcional posibilidad de hacer caja. Y de hacer caja en un supermercado, cuando se cierra la jornada, lo que se pregunta el responsable, el dueño de ese supermercado, no es cuántos visitantes han entrado, sino cuánto dinero hay en la caja, ¿no? A esa caja me refiero. Y creo que efectivamente la pandemia ha permitido visibilizar la importancia que el turismo tiene en la economía doméstica. Y si me permite, si con eso acabo, moderador, yo recuerdo mucho a Latino Dispalis en su conversación con Max Estrella en Luces de Bohemia, cuando le decía en un tono un poco desgarrado qué sería de este corral nublado, ¿no? Yo, si me permites, Luis, un comentario, porque ha mencionado Eugenio el tema del turismo MICE, ¿no? Que posiblemente sea una de las áreas pues, donde todavía nos quedan cosas por hacer, y además, bueno, España había mejorado mucho en los 5 años previos al COVID, pero ya que estamos en Madrid, quería hacer una mención a algunos datos precisamente de Madrid en lo que es el turismo de MICE, ¿no? De reuniones, de conventos, ¿no? Bueno, primero empezando por España. España es el cuarto destino del mundo en cuanto a recepción, en cuanto a número de eventos, lo cual es algo que hay que destacar. Y luego también para que veamos que no solo es sol y playa lo que existe en España, que insisto, no hay que denostarlo, pero hay otro tipo de turismo de mucho valor. Somos el cuarto mayor número de eventos, somos el segundo destino después de Estados Unidos en cuanto a número de visitantes, lo cual también es un dato que posiblemente no sea muy conocido. Y si miramos el caso de Madrid, que Madrid ha tenido una evolución muy curiosa en los últimos años, porque las dos grandes ciudades para este tipo de turismo son Madrid y Barcelona, pero Madrid, por daros algunos datos, por ejemplo, interesantes, junto con Canarias es el principal destino en Europa donde no se produce la estacionalidad. Una de las oportunidades, según lo veamos, lo podemos ver como problema, como oportunidad, es la estacionalidad que tiene el turismo en España, muy ligado a lo que es el periodo vacacional de verano, ¿no? Pues el turismo en Madrid tiene un comportamiento sin estacionalidad. En Canarias es lógico pensar, porque el clima es muy constante a lo largo de todo el año, pero en Madrid ese tipo de turismo más rompe la estacionalidad. Otro dato importante es que en el año 2019 Madrid fue reconocido por los World Travel Awards como el destino preferente para este tipo de reuniones, ¿no? Y está ya entre los destinos top para reuniones para organización de eventos y reuniones. Y por último, y vamos al dato económico, cuando miramos los pagos en tarjeta de crédito de esos visitantes que vienen a Madrid, resulta que desde el año 16 al 19 los pagos se han multiplicado por 2. Alguno en la sala podría pensar, bueno, eso es porque se utiliza menos efectivo. Y ese razonamiento sería válido si comparando con otros destinos se produjera el mismo fenómeno, pero la realidad es que hay destinos que se mantienen, otros que no crecen tanto y otros incluso que decrecen, ¿no? O sea que tenemos en Madrid un muy buen ejemplo de qué tipo de cosas podemos hacer en cuanto a nuevos modelos de generación de turismo, de generación de valor y de generación de ingresos, rompiendo la estacionalidad, que como digo es uno de los grandes retos que tenemos a futuro. Desde luego, y con la llegada de los fondos europeos, ¿en qué pensáis vosotros que se debería de invertir? Yo entiendo que el turismo, siendo tan importante como hemos venido diciendo,
debería ser un elemento a lo que destinar gran parte de esos recursos. Y al hilo de las oportunidades que comentabas, César, o sea, ¿en qué pensáis vosotros que deberíamos de qué tipo de proyectos deberían de ser financiados a través de estos fondos que nos permitieran seguir manteniendo el valor económico que tiene el sector? Bueno, hay un hecho sorprendente. El sector ha trabajado para identificar proyectos, más de medio centenar de proyectos, en torno al macroproyecto Tractor de Turismo Digital que ha elaborado el Consejo de Turismo de la COE. Ese macroproyecto Tractor, que ha sido coordinado por el vicepresidente de AMETIC, de la gran patronal tecnológica y digital, del que yo he sido, por cierto, uno de los coordinadores, elevó, creo que el día 11 de diciembre del año pasado, a la Oficina Económica del Presidente las conclusiones. La gran sorpresa que ha tenido el sector es que no tenemos PERTE, o sea, no se ha estructurado este tema. Sí que buena parte de esa información ha sido recogida con posterioridad con el proyecto que ha desarrollado Segitur, pero la realidad que tenemos es que la aportación que se supone se va a hacer al turismo de estos fondos, desde luego no está en relación con la importancia que el turismo tiene, es muy inferior. Y bueno, pues esperemos que esto no reviva una suerte de nepotismo, ¿no?, de todo por el sector, o todo por el turismo, pero sin el turismo, porque lo cierto es que al final lo que ha habido es una propuesta que ha elaborado Segitur, la Sociedad Estatal para la Gestión de las Tecnologías y la Innovación en el Turismo, o sea, la Secretaría General de Turismo, y bueno, la interacción, la creación de una mesa de diálogo, brillan por su ausencia. O sea, la respuesta es, la aportación es muy inferior a la que merecería el turismo en función de esta serie de magnitudes económicas que hemos indicado, y por otra parte la propuesta se ha hecho y se hace y se mantiene contando con una participación escasa del empresariado sectorial, que se supone es el que tiene el expertise y por tanto el que mejor podría orientar hacia dónde dedicar esas inversiones, que por otra parte, teniendo en cuenta que las pymes, las microempresas, las pequeñas empresas familiares son mayoría en este sector, o sea, las pymes son mayoría en la hotelería, aunque parezca increíble, ¿no? Claro, se percibe solamente la cabeza tractora, ¿no? Las grandes cadenas, las grandes empresas, pero este es un sector que tiene muchísimos vagones detrás, ¿no? Es una locomotora que tiene muchos vagones detrás. Tanto es así que las pymes representan en este sector alrededor del 80% del empleo. No es muy diferente al resto de la economía, ¿no? Y que denostar cómo se hace a la pequeña empresa, a la economía de autoempleo, es un error, porque la realidad es que la capacidad de resistencia que tiene el tejido empresarial de la pequeña, de la microempresa, de la empresa basada en el autoempleo, es extraordinaria. O sea, resiste mucho más que las grandes empresas. Bueno, no tiene el tamaño, no tiene la fortaleza, pero sin embargo sí tiene una capacidad de resistencia enorme, porque cuando aquel que está trabajando en una empresa y hay algún familiar suyo y tal, no puede cobrar, pues deja de cobrar y sigue trabajando. Dice, bueno, es que esto es depredar el empleo. No, esto es subsistir, ¿no? Entonces, ante una situación crítica, la fortaleza, la capacidad que tiene la pequeña empresa y la microempresa es extraordinaria, ¿no? Y no hay nadie que venga a comprarla, con lo cual está fijada en el territorio, no se mueve, resiste, aguanta como ningún otro sector. Con lo cual yo creo que también hay que reconocer el enorme esfuerzo, el sacrificio, esos valores que son los valores de nuestros mayores, que persisten en esas pequeñas empresas, en ese tejido empresarial que es, insisto, mayoritario, tanto en términos de empleo como en términos de facturación. O sea, las pequeñas y medianas empresas facturan más, o sea, la mayoría, entiendo por mayoría del 50% más uno en adelante, que las cadenas hoteleras en la hotelería o que las grandes redes de agencias de viajes en el sector de distribución, etcétera, ¿no? Y ese es un dato que conviene tener en cuenta, porque aunque, insisto, la cabeza tractora sea muy visible, hay muchos vagones en la locomotora del turismo, y eso es lo que asegura, insisto, su continuidad y el que no se desplome este sector. Bueno, lanzando con el tema de las oportunidades que nos preguntaba Luis,
Entonces yo, por dar algunos datos para luego contestar hacia dónde pienso que deberían encaminarse los fondos europeos, realmente nosotros como sector de turismo competimos con otros países receptores, ¿no? Y si miramos con quién competimos, pues en el turismo, por ejemplo, de sol y playa competimos con el Mediterráneo oriental. Si hablamos del turismo urbano, competimos con las grandes potencias europeas. Y centrándonos, por ejemplo, en las grandes potencias europeas, hay dos mercados que para nosotros como destino son muy interesantes, que son el mercado asiático y el mercado norteamericano. Fundamentalmente, pues China, Corea del Sur, Australia, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Son dos mercados que son muy interesantes desde el punto de vista de captar turistas de allí, pero cuando analizamos sus preferencias de viaje, a mí me da mucha rabia ver que los asiáticos prefieren viajar a Suiza o a Austria antes que a España. Cuando repasamos todos los activos a los que me refería al inicio de mi intervención, me cuesta trabajo entender cómo pueden ser unos destinos preferidos, ¿no? Pero es que si miramos, por ejemplo, al turista estadounidense, prefiere Italia, prefiere Francia o prefiere el Reino Unido. Es decir, no estamos en el top de sus preferencias a la hora de viajar, ¿no? Con lo cual, ahí en los mercados lejanos, que además son mercados menos estacionales, menos orientados a sol y playa, más orientados a un turismo que tenemos que desarrollar también, que es el de la cultura, el del ocio, es decir, que hay un área de oportunidad, pues esos mercados lejanos son una de las asignaturas que tenemos pendientes. España tiene un gran patrimonio artístico y cultural. Otro dato que llama la atención es que somos el tercer país del mundo con más bienes reconocidos como patrimonio de la UNESCO, con 45 bienes. Solo nos superan Italia y China, que tienen 55. Cuando se hace un análisis en redes sociales del posicionamiento que tienen estos bienes patrimonio de la UNESCO, resulta que lo estamos haciendo mal, porque no aparecen entre los top, con lo cual difícilmente vamos a poder atraer un turismo cultural, por así decirlo, alrededor de todo ese patrimonio que tenemos, que no necesariamente tiene que ser artístico. Ya sabéis que patrimonio de la UNESCO hay en diferentes ámbitos, ¿no? Con lo cual, tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar, por posicionarnos en esos países emisores, para que vean España como un destino atractivo desde varios puntos de vista, ¿no? Y de esa forma ir rompiendo la estacionalidad y captar un negocio, como pueda ser el cultural, o pueda ser el de naturaleza, o incluso el urbano, que sabemos que ahí tenemos una asignatura pendiente, aunque lo hemos hecho también muy bien en los últimos años. El turismo de sol y playa representaba el 52% en el año 16, ahora está en el 39%, y sin embargo en el cultural, urbano y naturaleza hemos consolidado ya un 47%, ¿no? Con lo cual vamos haciendo los deberes, no es que no lo hayamos hecho, pero nos sigue quedando trabajo por hacer. Entonces, yendo a los fondos de Next Generation, ¿en qué pienso que se deberían aplicar? Pues en todo aquello que tenga que ver con atacar esas oportunidades. Y tiene que ver desde el punto de vista de la sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, todo lo que es eficiencia energética o economía circular, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, el desarrollo de la España vaciada, por qué no el turismo utilizarlo como palanca para desconcentrar el turismo que recibimos en España y desarrollar también la España vaciada. Desde el punto de vista económico, es otro aspecto de la sostenibilidad en el que tenemos que trabajar, y por supuesto en la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues por poner ejemplos muy concretos y no extenderme demasiado, utilizar, por ejemplo, todo lo que es el mundo de la digitalización, el Big Data, la economía del dato, la inteligencia artificial, para poder atraer un visitante de más valor, poder aumentar su propensión al gasto, identificar a aquel que tiene más propensión, incluso utilizar el conocimiento que tenemos de él para que gaste más en España, para que tenga más recurrencia y nos visite cada vez con más frecuencia, y que las estancias sean más largas. Es una de las cosas que podemos hacer. Proyectos de eficiencia energética, proyectos de formación a los empleados del sector y de capacitación, es decir, todo lo que tenga que ver con atraer mercados que hoy no nos visualizan como un destino preferente en aquellos tipos de turismo que para nosotros pues son, digamos, áreas todavía por desarrollar,
y mejorar todo lo que tiene que ver con los aspectos de rentabilidad de ese turismo, que tiene que ver, por un lado, con el tipo de turismo, pero también tiene que ver con el tipo de visitante y la labor que hagamos de trabajo con esos visitantes. Pues herramientas como la digitalización y bueno, todas las inversiones que se puedan hacer en temas de infraestructuras, que se puedan hacer, por ejemplo, en potenciar. España tiene una gran capilaridad de aeropuertos, ¿no? Y hoy que se consolida el modelo de Hub and Spoke, pues yo creo que España está en una situación, por un lado geográfica, privilegiada para seguir trabajando. Tenemos aeropuertos muy interesantes, como puede ser el del Prat o el de Barajas, que pueden hacer de hub, pero desde luego no están ni mucho menos al nivel de otros, como podría ser Singapur, que ha desarrollado muchísimo y está desarrollando el turismo de escala, ¿no? Entonces podemos aprovechar esa ventaja que tenemos, esa ventaja de la posición geográfica, podemos aprovechar también la capilaridad que tenemos aeroportuaria para desarrollar un negocio muy distribuido. Es decir, que con los fondos europeos yo creo que se pueden hacer muchas cosas y de hecho nosotros, por lo que vemos en el trabajo que hacemos con las empresas del sector, todas están trabajando en identificar esas empresas y luego organismos también estatales en intentar colocar, identificar cuáles son esos proyectos donde colocar los fondos europeos que nos ayuden a que la salida de esta situación pues sea con más fuerza y que sea lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, adelante. Bueno, sin ser un experto en el tema, yo por sentido común y por un poco por lo que he dicho, yo utilizaría fundamentalmente los fondos en invertir en formación y en investigación. A largo plazo será lo mejor, a largo plazo nos dará rentabilidad económica y hará que no estemos en rojo en los mapas, pero no solo de pandemia, sino de delincuencia y de otras muchas cosas que se resuelven con la educación y con la formación. A corto plazo, yo veo que va a haber un predominio de una tipología de turismo, gente más joven, gente vacunada y gente con menos precavida. Ahora, entonces, ¿qué tendríamos que focalizarnos a corto plazo? Pues en los otros que son gente más mayor, a lo mejor pues con discapacidades y más precavida. ¿Y qué se le ofrece a esta gente para que venga? Seguridad, certeza. Entonces, si se pone, yo no conozco el mundo del turismo, pero conozco el mundo de la gente enferma y de la gente que teme ponerse enferma y la gente que cree que está enferma y que viene al médico. Entonces, lo que les crea ansiedad fundamentalmente es ¿y qué hago si? ¿Y qué hago si? Ese ¿y qué hago si? Es muy barato explicárselo y dejárselo claro. ¿Qué hago si tengo un contacto ahí, en ese país salvaje? ¿Qué hago si me contagio? Vete tú a saber allí, ¿qué hacen esta gente? Porque es un país desarrollado. Entiendan, ¿no? Quiero decir, esa sensación es la que hay que disipar, ofreciendo certeza. Ofrecer certeza es cuestión de mensaje, fundamentalmente, porque la sanidad española es de las mejores del mundo. Y entonces yo incidiría ahí, y no hace falta mucho fondo, hace falta sentido común, en mi opinión. El mensaje de la seguridad está claro que va a ser muy relevante. Está claro, efectivamente, lo que apuntas, Luis. Claro, ¿cómo va a ser ese futuro y dónde hay que invertir? Pues está claro que la percepción de seguridad es fundamental en el turismo. De hecho, yo creo que es uno de los factores que antes, efectivamente, la clave de la seguridad estaba en la seguridad física, ¿no? Lo que se interpreta por seguridad ciudadana, ¿no? Ir a un destino seguro. Hoy eso se ha movido y la seguridad sanitaria se ha convertido en un eje fundamental, con lo cual tengamos en cuenta qué aportación ha hecho el turismo a la seguridad sanitaria, no solamente en España, sino en el nivel mundial. Pues España ha desarrollado una serie de protocolos de seguridad sanitaria para cada uno de los subsectores, no solamente hotelería y transporte, para los parques temáticos, para cualquier sector o actividad turística. Lo ha hecho en tiempo récord, ha consolidado esos protocolos a nivel internacional, convirtiéndolos en normas UNE y efectivamente, en la medida en la que la infraestructura española, las empresas de este país mantengan todos esos protocolos,
pues digo, en la medida en la que sean necesarios, pero que eso de alguna forma deje un pozo en la formación, en el servicio que se presta, pues efectivamente tendremos otro valor diferencial más con respecto a otros países mediterráneos que son efectivamente mucho más laxos en ese aspecto. Y si, como dice el decano, que suscribo absolutamente, bueno, aquí tenemos una sanidad excelente, o sea, modélica, un modelo de excelencia en sanidad pública, que es muy importante sobre todo para aquellos segmentos que mayor capacidad de gasto tienen, que no son precisamente los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde va a migrar y hacia dónde habría que invertir? ¿Cómo va a cambiar el turismo? Pues está claro, creo que todos tenemos en la cabeza que la seguridad sanitaria va a ser un elemento fundamental, ¿no? Hay un aspecto relacionado con las inversiones, porque hemos hablado mucho de los fondos europeos, pero hay otro aspecto importante de la inversión, que es la que realiza el propio sector privado, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la oferta de alojamiento, las principales cadenas hoteleras lo que prevén, lo que nos están diciendo es que en los próximos 3 años van a crear 19.000 habitaciones nuevas en España. Eso es otra forma de inversión que también es necesaria, ¿no? Seguir ofertando, o sea, creando inversiones en el lado de la oferta. Y hay ayudas, no tanto en forma de fondos europeos, que también estamos viendo ya, y que además, también por poner algún punto de incertidumbre, porque después en una situación como la que tiene este sector, que parezca, tampoco quiero dar el mensaje yo que todos son positivos y todos son oportunidades y todo maravilloso y está todo resuelto, pero hay para que el sector turismo se pueda desarrollar, un elemento importante que son las conexiones aéreas. La deuda global de las compañías aéreas ha crecido en 220.000 millones, un 50%, lo cual incluso pues llega a hacer que se cuestione la viabilidad de algunas de estas compañías a futuro. Esa deuda, parte ha venido pues del endeudamiento que han tenido a través de bancos y de diferentes private equity, diferentes vías de endeudamiento, pero también hay otra parte muy importante que ha sido vía ayudas gubernamentales, esto a nivel global, no solo en España, ¿no? Con lo cual es otra forma también de intentar, no lo llamaría técnicamente inversión, pero de ayudar a sostener un elemento, una parte clave de este sector, como son los operadores aéreos, ¿no? Con lo cual, aparte de eso, vamos a ver próximamente, aparte de la creación de alojamiento, de esos 19.000 en los próximos 3 años, yo creo que no me atrevería a hablar de aluvión, pero sí un incremento sustancial de operaciones de M&A alrededor de los activos inmobiliarios de las cadenas hoteleras. Y de hecho empieza a haber ya mucho interés de fondos de private equity que están interesados en ese mundo de los activos inmobiliarios. Con lo cual, bueno, pues son otros posibles ámbitos también de inversión de cara a la recuperación o de ayuda que no necesariamente tienen por qué ir ligados a los fondos europeos. Además, en ese sentido, Madrid es buen ejemplo porque la apertura del Four Seasons, Mandarín, el Rosewood que está haciendo una remodelación del Villa Magna, es un tipo de turismo, al hilo que decíais antes, de qué otro tipo de turista tiene que venir, ¿no? Entonces, el Four Seasons con ese americano de poder adquisitivo muy alto que no estaba viniendo a Madrid, probablemente a partir de, en cuanto ganemos seguridad y haya un mensaje mayor, probablemente tengamos ese perfil mayor viniendo a vernos. Tenemos que ir acabando. A mí me gustaría dar la palabra a los asistentes al curso, pues si alguno quiere haceros una pregunta, porque tanto talento aquí junto va a ser difícil de volver a ver. Tenemos al menos 3 preguntas. Está este señor aquí, allí y allí al fondo. Tienes otras 2 manos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Me presento, Rafael Fernández Álava, Costa Cruceros, y quería dar la enhorabuena primero por la calidad creo que sí ha sido, si no la mejor de las mejores mesas que hemos tenido, y dar las gracias a Fernando Tomás y a Jesús Nuño por invitarnos a estar aquí. La pregunta es triple, si me lo permitís, pero voy a ser breve, ¿eh? No quiero hablar de mi libro, pero yo es que es el que tengo, entonces a ver, la pregunta es triple porque hay, hablando de valor económico y desde el punto de vista de una empresa que está operando, que está sufriendo, como todas las demás,
¿Por qué creéis que el valor económico del turismo está mal medido? Es decir, hago referencia a lo que ha dicho Eugenio antes, con el estudio de la Mesa del Turismo, que hablaría de incluso llegar a un 22% del PIB con el valor inducido. Y también, usando mi libro, os puedo contar que en 2018, esto está auditado por Deloitte, Costa Cruceros, el grupo Costa trajo a España 3,4 millones de extranjeros, porque cuando hablamos de cruceros pensamos en los españoles que se van de cruceros, esos son pocos. Los importantes son los que vienen y los que gastan. 3,4 millones de extranjeros con un valor económico de 1.100 millones de euros, ¿vale? Y con un gasto promedio absolutamente detallado a diario, ¿no? Esto está mal medido. ¿Por qué no aparecemos en esa estadística? ¿Y por qué no se nos considera parte de esa estadística? Pues porque no pernoctan. Entonces no entramos en las estadísticas tradicionales porque son estadísticas y modelos estadísticos muy viejunos y muy antiguos, ¿no? La segunda pregunta es: ¿por qué creéis que el valor económico del turismo no está bien cuidado desde el punto de vista público-privado? Como anécdota os puedo contar que en septiembre me voy con Turismo de Barcelona, que es una entidad público-privada, a Estados Unidos a vender Barcelona. Ellos venden la ciudad, yo vendo la ciudad y mis cruceros. Me pago yo el billete y el hotel. Entonces, en ese sentido digo que no está bien cuidado. La colaboración público-privada está en pañales en España y te vas fuera y más de uno se sonrojaría. Y por último, ¿por qué creéis que el valor económico del turismo no está bien proyectado a futuro? Mira, nosotros hemos sido pioneros, aquí hablo de sostenibilidad, hemos creado el primer barco de crucero del mundo propulsado por gas natural licuado, estamos avanzando mucho hacia un barco totalmente eléctrico y desde luego lo que sí tenemos ya son barcos enchufables. Apagas el motor por la noche, no haces emisiones y das el servicio a bordo que necesitas. Yo no puedo enchufar ningún barco hoy en ningún puerto de España. Entonces, creo que esto es para hacer también una reflexión. ¿Cuántos de los fondos Next Generation van a ir a electrificar puertos en España? Una vez que ahora, por ejemplo, los millennials, está medido, más de un 60% de los millennials, estudio global de Edelman, tienen en cuenta hechos tangibles de sostenibilidad cuando van a tomar una decisión de compra. Hechos tangibles, no bla, bla, bla. Oiga, ¿usted qué es lo que hace por la sostenibilidad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que dejarán de venir a España porque los puertos siguen sin electrificar? Entonces, perdonadme la longitud, pero son esas tres preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo, si me permites, bueno, el hecho de que esté aquí el director general de Costa Cruceros está muy bien, ¿no? Y las preguntas que planteas, con carácter general, más que... bueno, el turismo es una competencia transferida desde la Administración Central o General del Estado a las comunidades autónomas. Por tanto, en puridad, el Gobierno tiene poco que decir en materia de turismo. Tiene que decir en aspectos como coordinación, ahí es nada, eso es poco que decir, ¿no? En temas como calidad, en temas como promoción. Bueno, no parece que la coordinación, que es esencial en aspectos como lo que tú estás indicando, se esté llevando a cabo. No hablo de este gobierno, hablo en general en los sucesivos gobiernos, ¿no? Y por tanto, en la medida en la que quien tendría que hacer ese análisis del dato, esa oficina del dato que permitiera evaluar estos temas, debería ser la Administración General o Central del Estado, el Gobierno de España, a través de su Secretaría de Estado de Turismo, pues lo cierto es que no lo hace o lo hace de forma muy insuficiente. Si eso lo extrapolas a la Unión Europea, nos pasa 3/4 de lo mismo. Europa carece de competencias en materia de turismo y la Dirección General que hay de Bruselas que toca este tema tiene una irrelevancia notable. Eso también es consecuencia del interés que España ha tenido de forma tradicional en que Bruselas no tenga competencias en materia de turismo. Y las razones, bueno, también las conocemos, ¿no? Europa la gobierna el norte, y el turismo es un patrimonio del sur. Los alemanes y los centroeuropeos son turistas, son consumidores de turismo, los prestatarios de turismo somos el sur. Por tanto, de alguna forma, la mejor política turística es la que no existe cuando la política se va a dictar en función de los intereses solo de una parte y no de la otra, que es la que representa el sur, ¿no? Quizá estas dos, digamos, cuestiones, el que el turismo sea competencia transferida por una parte y el que la mejor política turística es la que no existe, o así ha sido hasta ahora
desde el punto de vista de nuestros intereses como prestatario, puedan explicar, al menos en parte, esto que tú has comentado, que has planteado. Yo simplemente comentar respecto a lo de la medición. Es cierto que en función de la fuente a la que vaya uno, los datos son muy diferentes, y yo me pregunto, ¿y por qué no? No existe una unicidad. Incluso con algo tan básico como el peso del PIB en España, o sea, el peso del turismo en el PIB, ya se pueden encontrar diferentes datos que para el año 2019 puede haber hasta 2 puntos porcentuales de diferencia entre unos datos y otros según la fuente, ¿no? Quiero achacarlo, por un lado, aparte de lo que decía Eugenio, luego también aquí hay es un sector muy capilar y donde no hay un estándar sobre qué es lo que se debería incluir, ¿no? En ese sentido, yo creo, por arrojar un poco también de luz, hay iniciativas ya en marcha para definir, por ejemplo, un estándar, un framework de indicadores de sostenibilidad del turismo, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, donde se incluirían todos los temas relacionados con la eficiencia energética y la iniciativa, por ejemplo, que has comentado sobre vuestro barco eléctrico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de rentabilidad, y en cada uno de esos ámbitos hay una serie de indicadores. Como digo, pues el problema de estas cosas es cuando yo que sea consciente, hay 2 iniciativas ahora mismo en marcha de definir esos indicadores, que de nuevo esas iniciativas pueden converger o diverger. En función de lo que ocurra, pues nos pasará como en todo, ¿no? Que se acabará midiendo mal. Y luego, desde el punto de vista de si se van a electrificar puertos o no, que decías, es cierto que el sector, durante años, yo siempre he oído una demanda del sector que para el peso que tiene se ha considerado maltratado por todas las administraciones y por todos los gobiernos con el transcurso de los años, ¿no? Porque no se le ha prestado la suficiente atención. Y eso posiblemente es así, no es discutible. Lo que sí que yo, desde la posición que lo vemos nosotros en PwC, sí estamos viendo un aumento creciente de la sensibilidad hacia estos aspectos, y en concreto en las reflexiones que se están haciendo en cómo abordar los proyectos o las inversiones de los fondos europeos, sí que estamos viendo que van encaminadas hacia aquellos aspectos que objetivamente parece que son los que tienen que ser. Ahora, el papel lo soporta todo y la teoría está muy bien. Lo que tenemos que ver es luego en la aplicación práctica si realmente esos fondos van a los proyectos realmente interesantes, ¿no? Pero en principio las líneas maestras a qué se van a destinar pues coinciden con lo que nosotros podemos identificar como cuáles son las áreas en las que hay que trabajar y que he mencionado antes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestras exposiciones. Siguiendo un poco con la cuestión de los fondos, es muy probable que los fondos no lleguen a todas las pymes, sobre todo a las de España interior, que desde nuestra empresa Rusticae conocemos bien. Mi pregunta es, ¿consideráis más recomendable incentivar la demanda que repartir los fondos en base a determinados criterios? Pues es una pregunta muy directa, la verdad. Bueno, incentivar la demanda supone invertir en promoción. No es ese. Es decir, Europa, cuando acuerda establecer este plan Marshall, lo hace con 2 criterios, bueno, con varios, ¿no? Pero los criterios dominantes es, para entendernos, el 30-33% de estos ingresos van a ir a temas verdes, a sostenibilidad medioambiental. En torno al 20% va a ir a digitalización. Esos son los 2 elementos que forman el mantra la columna vertebral de la aplicación de estos fondos. España no puede aplicar los fondos en aquello que quiera, tiene que aplicar los fondos en aquello que marca Bruselas, ¿no? Y sobre todo esa aplicación, espero, después tendrá que acreditarse, y que acreditarse de forma rigurosa. Es decir, hay que tener en cuenta que con esta oportunidad histórica que tenemos, para que imaginemos, por ejemplo, que uno de los objetivos es, o debiera ser, el implantar tecnología 5G en todo el territorio nacional, que desde cualquier sitio del interior estuviéramos conectados. Es fundamental, se puede hacer, por primera vez hay medios para hacer eso. O sea, perder esa oportunidad
en un país como España, que tanto tiene que ofrecer en la parte del interior, incluso en el cambio de modelo de teletrabajo que estamos viviendo, ¿no? Que permite vivir de otra manera, cambiar de sitio, no tener que vivir en ciudades tan caras y a veces tan inhóspitas, ¿no? Y poder establecer otra forma de trabajar y de vivir, esas oportunidades efectivamente las brinda esta manguera de pasta que va a llegar desde Europa. Pero esa manguera tiene condiciones, debe de tenerlas. Es más, tengamos en cuenta que en principio lo que pone el dinero de las ayudas europeas pone, para entendernos, el 20, el 30% de los fondos. Se supone que los otros más de 2/3 o 3/4 partes tiene que aplicarlos el sector privado. Sinceramente no sé cómo en la situación actual, pero eso es su literalidad lo que plantea la forma de aplicar los fondos europeos. Pero sí que digo, y manifiesto mi preocupación para que en un país como es el nuestro, que tiene extraordinarias bondades, se exijan normas, acreditar todas esas inversiones y que no nos encontremos ante un mayúsculo escándalo de corrupción que eche por el suelo la marca España. Entonces, hay unas grandes oportunidades, pero también hay unas amenazas enormes, que no se emplee este dinero de forma clientelar, que realmente actuemos como el país europeo que queremos ser, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, los retos son enormes, ¿no? No, nada que añadir. Como hay más preguntas, que vas a aprovechar los minutos que quedan para... Adelante. Buenas tardes, soy Alberto Ibarz, consultor de turismo, he sido director de hoteles de lujo en Madrid, he sido director de un gran tour operador, y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Jesús Nuño de la Rosa y a Fernando Simón y a los organizadores por poner en valor un sector que por primera vez, por lo menos yo que soy hijo de catedrático, lo veo donde tiene que estar, que es en la universidad. Muchísimas gracias, porque las generaciones futuras sí necesitan formación. Como decían ayer, el turismo español ha sido líder, es líder, sin haber tenido prácticamente formación. Y lo definía muy bien ayer un gran empresario. Gracias a los tres que están ahora mismo diciendo esto. Yo ahora soy un microempresario de las decenas de miles que somos en España y estoy especializado en maíz y turismo de lujo. No son las grandes empresas las que traen el turismo maíz. Son los pequeños DMCs, y tenemos varias asociaciones en España, Spain DMCs, por ejemplo. Son pequeñas empresas de 4 o 5 personas especializadas en ir a Estados Unidos y otros mercados para atraer a la gente que de verdad tiene alto poder adquisitivo o interés en ese tipo de turismo y que no recurren jamás a las grandes multinacionales o las grandes empresas. Un ejemplo es Virtuoso, una asociación de 17.000 agencias muy parecidas a nosotros en Estados Unidos. Y efectivamente, Barcelona y Cataluña dan ejemplo de lo que yo, por ejemplo, en estos momentos como consultor estoy aconsejando a la Comunidad de Madrid con la creación de Greater Madrid y Destination Weddings, que espero que tenga la continuidad que se merece nuestro sector. Entre lo que han dicho, yo reclamo, primero, lo que José Luis muy bien ha dicho, salvar al tejido empresarial. Las primeras ayudas tendrían que haber sido, como en Francia, de 10.000 euros al mes para una empresa similar a la mía, sin ningún tipo de justificación más que las nóminas y los gastos que tienen. Alemania, 15.000, desde el primer día de marzo. En este país se ningunea al turismo y aún más se nos ningunea a los microempresarios, que ponemos nuestro patrimonio y nuestro esfuerzo, y que ahora recibimos la respuesta de que al no tener deudas, o los que nos hemos negado a financiar los ICOs, resulta que nos dejan en la cuneta. Esperemos que lo siguiente sea algo distinto. Efectivamente, estoy de acuerdo con el señor Calleja en todo lo que ha dicho. Yo añadiría otra cosa. No se puede ir a por el cliente de Asia si no se amplía el aeropuerto de Barajas de Madrid. Eso no lo digo yo, lo dice Juan Cierco y el presidente de Iberia, pero lo reclamamos todos los que tenemos 30 años o menos de experiencia yendo a esos mercados. Incidir en 3 tipos de turismo que hay que ir a buscar. El de lujo, pero que sepamos de verdad dónde se encuentra el turismo de lujo.
El maíz, efectivamente, los grandes congresos, incentivos. Y otros, que ahora seguramente una compañera hablará de ello, el turismo idiomático. Este país es el país más tonto del mundo. Nos han invadido con el inglés y el español, que me parece muy bien lo que la presidenta de la comunidad está tratando de hacer, independientemente de que me siento orgulloso del Instituto Cervantes, pero tenemos un producto maravilloso que es nuestro idioma, el español, del cual se sienten muy orgullosos en Latinoamérica y aquí parece que nos avergüenza. Deberíamos inundar la España vaciada de escuelas de español. Nada más. Muchísimas gracias y espero que nos ayuden a salvarnos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Efectivamente, Alberto ya ha anunciado mi intervención. Soy Begoña Llobet, presidenta de FEDELE, que es la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español, que también pertenecemos a la Mesa de Turismo. Quisiera hacer una breve aportación a vuestra fabulosa mesa, a todo lo que habéis dicho ahora. Y es que en España tenemos un bien que crece con el uso en vez de crecer, que es sostenible, que atrae a un turismo que desestacionaliza, que está muy internacionalizado ya por las empresas privadas, que somos nosotros, que trae a un turismo de larga duración, con un promedio de 4 semanas de estancia, y que además crea grandes prescriptores, grandes embajadores de nuestra cultura. Estoy hablando del español, la segunda lengua de comunicación internacional, que raramente es mencionada en este tipo de mesas o de encuentros, y sinceramente creo que deberíamos todos tomar conciencia de que hay un enorme potencial, que es un gran recurso económico, que es un enorme activo y que, por suerte, tenemos pues federaciones como FEDELE, que ya lleva muchos años, somos escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes, llevamos muchos años trabajando en promocionar el español, colaboramos con Tour España y con el ICEX, y creo que además aportamos algo importante, y es que el golf se puede jugar en muchos sitios diferentes, pero el español, aprender español, se puede hacer aquí y, por supuesto, en Latinoamérica. Recordemos que nosotros somos solo el 10% de toda la comunidad hispanohablante del mundo. Entonces, creo que es una enorme oportunidad y que además podemos combinar el aprendizaje del idioma con otras cosas que ofrece España, como son el arte, la gastronomía, el deporte y multitud de, y por supuesto todo nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural, etcétera. Entonces creo que debemos situar al español en el lugar que se merece, y simplemente os lo digo para que os acordéis de mencionarlo cuando tengáis alguna conferencia de este tipo, porque es muy importante para tener un turismo de calidad, con impacto económico, con buen impacto económico, y que nos aporta prestigio. Bueno. ¿Cuántos extranjeros vienen al año a estudiar español a España? Mira, en el último estudio que ha hecho el ICEX han contabilizado que más de 1 millón de estudiantes internacionales se matricularon en instituciones educativas en el curso 2018-2019, lo cual supone un impacto económico en la economía española de 3.800 millones, porque el efecto multiplicador del gasto de los estudiantes es, por cada euro que se gastan en el curso, es de 2,27 en otras cosas, ¿no? Entonces, dentro FEDELE, solamente FEDELE, la Federación de Escuelas de Español a la que represento, traemos al año a 150.000 estudiantes para hacer cursos de español. Pero tenemos que pensar que esos estudiantes luego se van a educar en español en nuestras universidades, escuelas de negocios, y que con ello vamos a atraer también talento. Añadir solo un detalle mínimo, corrigiendo un poco al señor Calleja y parafraseando al gran Luis, sí hay estacionalidad en Madrid y es en agosto. Y este tipo de turismo idiomático puede ser la vacuna con la España vaciada o la Madrid vaciada. Bueno, pues muchas gracias. Estoy de acuerdo, que Madrid en agosto tiene estacionalidad. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, bueno, de hecho nos hemos quedado sin tiempo hace ya un rato, y ha sido un placer teneros, de verdad, muy interesante todo lo que habéis dicho, y creo que habéis aportado a mucha gente algo interesante. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti.